¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida a una emisión más de Jueves de Debate 22. Y hoy vamos a hacer un ejercicio, quiero invitarles a hacer un ejercicio distinto. Vamos a tomar en nuestras manos la narrativa de que en este país, nuestro país, a pesar de sus innumerables problemas, complejidades, la vida va. La gente, desde diversas trincheras, con pensamientos, posturas, historias distintas, caminan, hurgan en sus sueños y hacen pues, que la cosa avance desde muchos otros lugares y más allá de lo que definitivamente incluso se cuenta pues, en los medios de comunicación. Así es que con esta intención vamos a invitarle a ver esto que les invito aquí a ver, a descubrir y regresamos en un instante. En San Luis Potosí en el 91 organicé la primera observación ciudadana. Recuerdo la primera vez que mi padre se orinó en la cama. Finalmente, el presidente de México deposita el convenio 189. Una cosa es tocar y otra cosa es inventar melodías. Hola, Guillermo. Guillermo y Gato Pardo. Hola, Guillermo. Muchas gracias a Gato Pardo por la invitación. Bueno, pues este tráiler forma parte de una serie muy interesante y con esa intención justamente pues hoy he invitado a un querido colega, amigo, escritor, periodista, ha sido editor de varias revistas, de cosas muy importantes aquí en México y hoy estás incursionando en la realización audiovisual con esta serie, que ya lo vamos a platicar, pero déjame decir que es una serie de crónicas llevadas al audiovisual y me encantan. Bienvenido, Guillermo. Muchísimas gracias por la invitación, Jacaranda. La verdad es que es un privilegio estar ahora de este lado del escritorio. Exactamente, del otro lado del escritorio, pues el privilegio es para mí conversar contigo. Y bueno, pues invitando a Orlando Mondragón, quien forma parte de esta serie en corto. Y Orlando es pues una de esas historias luminosas, brillantes, muy inspiradoras que se cuentan en esta serie. Tú eres poeta, médico, cirujano, también psiquiatra, bueno, a punto ya de terminar con esta especialidad. Ya me vas a contar qué fue primero, si la poesía, luego la psiquiatría o la medicina, ¿no? Pero quiero darte la bienvenida porque es una historia muy hermosa y sobre todo en estos momentos, ¿no? Cuando vemos que la medicina de pronto toma otros caminos, creo que lo tuyo es muy inspirador porque conecta con una humanidad muy potente desde la poesía. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Jacaranda, por la invitación y por el privilegio de estar acá. Al contrario, bueno, déjame empezar, como dirían los clásicos, mi querido Guillermo, vamos a empezar por el principio. Así es. ¿Cómo nace, cómo surge esta serie que, como yo te decía, tú eres un gran cronista, eres un periodista que viene de ahí, ¿no? De esa pues de ese formato, de ese género que hoy está pues prácticamente olvidado en los medios. Y yo cuando vi esta serie, la verdad me entusiasmé mucho porque dije, ay, esto es crónica llevado al audiovisual. ¿Cómo nace, cómo surge, cómo vas tejiendo todas estas historias? Cuéntanos un poquito. Bueno, así es, Jacaranda. Gato Pardo es una revista de crónica, Sí. una revista que ya tiene más de 25 años de existencia, Sí. y se ha dedicado a la crónica latinoamericana durante muchas etapas. Y cuando me invitaron a hacer esta serie, yo me planteé precisamente lo que dices, cómo convertir la crónica en un pequeño video. Los videos que hicimos no tienen más de 5 o 6 minutos y había que contar una historia que tuviera un arco narrativo importante, pero también que conectara con los sentimientos y las emociones de las personas, pero que al mismo tiempo otorgar información y fuera al mismo tiempo como un pedazo de la realidad nacional. Exacto. ¿No? Todo eso, digamos, Todo eso en el mismo producto. Entonces, también lo que me planteé fue recuperar una gran tradición también en la revista Gato Pardo de los perfiles. Es decir, centrar la atención en algunas personas en particular para poder a través de ellas contar algo de la producción política o cultural o académica o social de este país. Y entonces fui escogiendo personas, nos planteamos hacer una primera temporada de 5 videos
no necesariamente los más famosos ni los más conocidos, sino personas que, sobre el cual la luz del video pudiera descubrir algo nuevo e interesante. Y esta selección fue saliendo poco a poco, y entonces también el otro rango era establecer una amplia variedad de edades también y de actividades políticas y culturales. Entonces así fue como esa selección inicial. Bien, ahorita seguimos platicando porque además una cosa que me llamó mucho la atención es que parte del acervo, del archivo que tiene esta serie es de tu papá, quien era un gran realizador, trabajaba cuestiones de cine. Bueno, ahorita los vamos a platicar, ahora vamos a eso, pero déjame ir contigo, Orlando. Cuéntanos un poquito de ti, ¿no? O sea, esta historia de cómo surge, digamos que esta pasión por la poesía y cómo desde la medicina, que es tu formación de base, y ahora, bueno, la especialidad de psiquiatría, se va ahí tejiendo. Cuéntanos un poquito. Pues realmente no sé cómo surgieron estas dos pasiones o estas dos vocaciones, ¿no? A mí me gusta darle el nombre de vocación porque, bueno, en inglés se le llama the calling, el llamado, que es como una fuerza magnética o atrayente. Y bueno, creo que las dos se gestaron en igualdad de condiciones, de manera simultánea, ¿no? Una parte la medicina, que es la voluntad de servir al otro a través de pues, los conocimientos, y la poesía, que es también de alguna forma la voluntad de querer tocar el otro o querer conocer el otro, pero a través de esta herramienta tan sencilla en apariencia que es la palabra escrita. Ahora vamos a leer uno de tus poemas que a mí me gusta mucho porque tienes 3 libros, ¿no? Cuéntanos un poquito de esos 3 libros. Bueno, mi primer libro se llama Episodio al Padre. Es un libro que ganó el 4º premio de poesía Alejandro Aura. Es un libro que va acerca de la muerte del padre. Episodio es un poema que se declamaba en los servicios fúnebres de la tradición griega, y es un poema que va acerca de la muerte del padre, ¿no? A través de las experiencias dolorosas de un hijo homosexual que se enfrenta ante el patriarca y todo lo que conlleva este proceso, ¿no? Hay dolor, hay muchas emociones que salen a flote, pero también hay espacio, siento yo, para el amor y para la reconciliación. El segundo libro se llama Cuadernos de Patología Humana. Sí. Es un libro acerca de mi quehacer médico, sobre todo las experiencias que viví durante el internado, este proceso como de formación en donde a pesar de ser muy jóvenes nos enfrentamos ante el cuerpo enfermo y también ante la muerte y todas las experiencias que se involucran alrededor de ello. Y el tercer libro, que se llama Paisaje nevado con patinadores y trampa para pájaros, que viene de un cuadro de Peter Bruegel, es un libro que va con una voluntad más de antología. Es acerca de varias cosas sobre la infancia, sobre los objetos, temas más cotidianos y también sobre el amor y el deseo. Qué belleza. Guillermo, algo que es muy, muy hermoso es, por ejemplo, como en el caso de Orlando, ¿no? Se va tejiendo parte de su historia junto con eso que significa la poesía, su vida personal, pero creo que en general estas primeras 5 historias tejen algo muy bonito, ¿no? Por ejemplo, en el caso, digamos, de Sergio Aguayo, ¿no? Pienso en su historia, un hombre que desde luego ha tenido una importante influencia en la vida política, electoral, ¿no? En la lucha por la democracia, enfrentándose al poder. Pero hay una parte que a mí me sorprendió y es cuando él habla de su padre, excristero, y en algún momento dice, creo que mi padre representa lo peor de la Revolución Mexicana, ¿no? Y entonces todo esto, de alguna manera, atiende, ¿no? a una parte muy íntima, muy cercana de todos los personajes, como el caso de Orlando, y de ahí se va tejiendo también una suerte de mosaico, ¿no? De lo que culturalmente somos en México. Sí, Jacaranda, mira, esa selección final quedó sí. Orlando, a quien no conocía, pero había escuchado sobre él después de leer la entrevista que le hace El País, luego que ganó el premio 9 de poesía con su libro sobre medicina y la relación del médico con el paciente.
Sergio Aguayo, el académico del Colegio de México, Gabriela Ortiz, que es una de las compositoras de música culta más importantes en este país, Marcelina Bautista, que es la defensora de los derechos laborales de las trabajadoras domésticas, y Carla Fernández, que es una diseñadora de moda. Cada uno de ellos, obviamente, y de ellas representaba un reto, digamos, narrativo, pero lo que hice en las entrevistas fue hurgar un poco en sus pasados, y en muchos casos, como en el caso de Sergio Aguayo y el propio Orlando, la relación con sus padres, con sus madres, que son siempre grandes historias y generan grandes narrativas. Sergio Aguayo en particular, como lo mencionas tú, pues es un muy conocido académico, ahora está al frente de un seminario sobre violencia y paz del Colmex, pero Sergio viene de una familia muy violenta. Y entonces, el hecho de que él se pusiera en los videos a contar que su familia había sido cristera y que ese ultracatolicismo le había dado ciertas armas en la vida de lucha, no en favor, digamos, de los derechos de la Iglesia o de los católicos, sino en favor de sus propias causas, me pareció fascinante. Obviamente Sergio, que viene de esa familia, se va al otro extremo y se vuelve como un guerrillero de izquierda. Exacto. Sí, y digamos, y esa contradicción hace que sea un personaje fascinante, la verdad, independientemente de sus investigaciones que siempre nos han fascinado desde hace mucho tiempo, ¿no? Así es, y en tu caso, Orlando, también la historia se teje de una manera maravillosa porque pues tú representas como ese pedacito, ¿no? de guerrero, eres guerrerense, hijo de maestros, ¿no? Y pues vienes de una comunidad, de un poblado de apenas, decías por ahí, 3,000 habitantes, una cosa así, y lo que me parecía muy interesante es cómo sales de ahí, vienes a la Ciudad de México y luego cómo regresas ya con una serie de poemas, ¿no? Que es este libro de Episodio al Padre, ¿no? En donde pues haces una cercanía, relatas todo este conflicto, ¿no? Por tu preferencia sexual con tu padre, con la vida, la muerte, y entonces eso da un giro maravilloso que construye una parte de este México, de tu propia historia y de muchas otras cosas. Bueno, sí, yo creo que es interesante escuchar ahora a Guillermo decir que somos como una serie de personajes interesantes, ¿no? Y esta misma visión desde la distancia, de manera un poco más objetiva, o más bien desde la mirada de Guillermo, verme como yo un personaje con una historia, me lleva a pensar que, en efecto, esta historia es la historia de muchas personas que salen de sus lugares de origen buscando, no sé, una profesión, una formación, o tal vez incluso salir de este mismo círculo que de alguna manera puede llegar a ser un tanto opresivo para ya sea la sexualidad o un terreno medio plano para la búsqueda del conocimiento, de la especialización, por ejemplo. Y verme de esta manera reflejado en el video me hace también plantearme pues, muchísimas interrogantes sobre mis propias motivaciones o pues, mi propia biografía, que es la mirada que uno a veces se le nubla o se le impide ver a uno mismo. Así es, historias íntimas, pequeñas, diría yo, que se vuelven universales y que justamente, como tú dices, construyen un mosaico muy interesante de lo que es este país y también pues, de cómo se transforma, como decía yo hace un instante, más allá, ¿no? de determinadas narrativas. Vamos a hacer una pausa y quiero irme justamente a ello, leyendo, si me permites, un pequeñito fragmento de uno de tus poemas, Cuadernos de Patología Humana, que ya nos contarás cómo lo haces, cómo los escribes, en qué momento, cuando estás frente a tus pacientes y algunos pues enfrentándose a la vida, o sea, entre la vida y la muerte, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una pausa y quiero compartirles esto de Orlando Mondragón, Cuadernos de Patología Humana. Este es uno de sus libros y dice así: quieren vivir su muerte. Nada les queda en los harapos de sus cuerpos, en las magulladuras, nada les obedece. Ellos muerden y desgarran, se alimentan de mí, entre mi garganta y lo que digo, entre yo y el que me mueve. No lo saben, poco me queda de lo que llaman hombre. Ellos lo devoran. Yo, en cambio, en venganza, no los dejo morir. Regresamos.
Susana Alexander, la gran Susana Alexander, se despide de las obras de teatro. Dígame si no es una desgracia. No irás a estar después deprimida, porque el problema con nosotros los actores es que el golpe de adrenalina, solititos lo creamos y entonces con eso vivimos. Ahorita en esta entrevista estoy echando adrenalina, entonces con eso vivimos muy bien nosotros, sí. Pero dije, porque sí me deprimo cuando de pronto he dejado, por ejemplo, un mes de trabajar, que de vacación, que cualquier cosa, y comienzo a deprimirme por la falta del golpe de adrenalina. Pero nosotros estamos muy tristes porque te nos vas de los escenarios donde tanto te hemos amado. De los escenarios completamente no. Me voy a nada más de las temporadas teatrales. Yo no vuelvo a hacer una obra de teatro. Bien, pues continuamos. Gracias por estar aquí. Estamos conversando con Guillermo Osorno, colega, periodista, escritor, Orlando Mondragón, poeta, médico, psiquiatra. Guillermo, decía yo al comienzo del programa que una de las cosas que me sorprendieron mucho es que parte del archivo que utilizas en toda esta serie de crónicas es un acervo que contabas era de tu padre, ¿no? Sí, esa es una coincidencia extraña porque al mismo tiempo que comencé a hacer estos videos, estaba yo, digamos, tomando la estafeta de un trabajo que había hecho mi hermano, que era la de recuperar buena parte del archivo fílmico de mi papá. Mi papá fue un cineasta, productor de documentales y turísticos de México, que desde los años 40 hasta los 70, un poquito más, se dedicó a recorrer todo el país y a fotografiarlo y digamos, con fines de promoción turística del país. Ese es una cosa importante de mi papá, es que fue una de las personas que introdujo el color en México. Y eso también hace que su fotografía sea especial. Bueno, ese archivo estaba ahí, mi hermano se dedicó a digitalizarlo. Y ahora yo me he dado la tarea de ponerlo en pie, es decir, ponerlo en la web, que todavía no está, pero será pronto, y darlo a conocer, porque me parece que ¿todo el archivo? Es un trabajo, sí, o sea, es un trabajo de mucho interés para la historia del cine en México. Pero hay una parte que está en Y esta claro, serie. en eso nos estábamos construyendo la parte de archivo de esto en particular, y me di cuenta que muchas de las cosas se podían utilizar. Por ejemplo, en el caso de Orlando, que habla de sus padres, maestros de escuela, y, en fin, y de escenas bucólicas del sur de México, de Guerrero, pues me di cuenta que mi padre tenía cosas que no necesariamente eran de Cirándaro o de Ciudad Altamirano, sí, pero que daban como esta idea. Atmósfera, y ¿no? entonces comenzamos a jugar con las atmósferas y se crea una para mí muy satisfactoria conversación entre las entrevistas que hago y este archivo. No todos los videos tienen, solamente son el archivo de mi padre, hay otras cosas, pero sí se crea una conversación también simpática entre cosas que yo vi de niño con cosas que me están diciendo en ese momento, y en efecto pues crea una atmósfera y también una textura específica de estos videos. Sí. Sí, es muy lindo porque también es una conversación tuya con el propio Exacto, material. es una de conversación mía, ahí sí es solamente mía con el propio material, pero funciona bien también en el producto. Sí. Orlando, hay una parte, y lo mencionas muy bien dentro del corto que realizó Guillermo, donde dices que la literatura es la historia de las emociones y los pensamientos, ¿no? De alguna manera, yo diría que la psiquiatría, ¿no? También lo es, ¿no? Esta historia de las emociones, de los pensamientos. ¿Cómo logras hacer, cómo te inspiras, cómo escribes todos estos poemas en momentos tan duros, ¿no? Con tus pacientes? ¿Los escribes en un celular, en una hojita? ¿Cómo viene esa musa inspiradora pues atraparte, ¿no?
No sé si sea una musa en realidad, pero usualmente los escribo en el celular, ¿no? Lo platicamos con Guillermo, que justamente yo ya soy hijo de mi tiempo y utilizo el celular para hacer mis propias notas, lo que antes era traer una libretita y anotarle el primer pensamiento que uno tenía. Y bueno, la verdad es que no sé qué tanto sea un trabajo de las musas o un trabajo de poner atención a lo que me está pasando, ¿no? Yo creo que esta inspiración, si existe, es como una especie de filtrado, ¿no? Donde las experiencias se van decantando al interior de uno mismo, y el trabajo del poeta es sacar esas pepitas de este filtrado, esas pepitas de oro que finalmente es el material poético, la poesía. De alguna manera te vuelves pues un observador también, un observador pero con una mirada bastante humana, porque decía yo hace un instante que en estos tiempos, ¿no? Cuando vemos que la medicina ha perdido tal vez un poco esa visión humanista, ¿no? Pues todos tus poemas están llenos de humanidad, ¿no? Y eso es muy hermoso. Y decíamos incluso, Guillermo, que o sea, el vínculo entre literatura, psiquiatría, medicina en general, se ha reflejado a lo largo de la historia en varios escritores y médicos también, ¿no? O sea, hay algo muy interesante, ¿no? Quizá el más conocido, decíamos incluso antes de entrar al aire, es Oliver Sacks, pero hay muchos otros ejemplos, ¿no? Sí, hay muchos ejemplos de médicos que se dedican a la literatura, pero por ejemplo, ahora que estaba escuchando a Orlando y a ti también, pensaba cómo Cuadernos de Patología Humana de Orlando, que ganó ese premio, se leyó también, aunque no era su intención, bajo el halo de COVID y de cómo, digamos, encerrados, o sea, cómo en el momento en que los médicos desempeñaban un papel fundamental en esta crisis sanitaria, sí, en donde vimos actos profundamente heroicos, donde los hospitales estaban sobrepasados, donde la profesión médica ocupaba un lugar protagónico, Orlando entrega este poemario, que, bueno, insisto, no necesariamente tiene que ver con COVID, sino nada más la relación del médico con el paciente, y provoca una lectura todavía más completa, ¿no? Porque fue en esos años, ¿qué fue? ¿2021? Bueno, cuando se dio el premio fue en pleno COVID, ¿no? Sí. Entonces, claro, cuando yo leí el acta del jurado, y luego la entrevista que hizo Orlando Mondragón, pensé, esto es absolutamente fascinante, como tú estás fascinada igual que yo, sí, de qué barbaridad, cómo conecta la poesía, cómo un poeta puede conectar verdaderamente en momentos tan importantes de la humanidad, y qué importante testimonio que alguien como Orlando lo deje aquí en blanco y negro. Pero bueno, esto es, digamos, para hablar, digamos, de cómo a veces los médicos o los poetas pueden impactar en nuestras vidas de manera tan fulminante. ¿Tú recuerdas, Orlando, cuál fue ese primer instante en el que, como tú decías, este impulso te llevó a escribir tu primer poema? No creo. Es que creo que pues, la poesía es una fuerza, ¿no? Y es una corriente que te lleva a escribir. Y a pesar de que siento que todos tenemos una especie de momento poético, lo decía Fernando Pessoa, todos tenemos una vivencia poética o sentimientos poéticos exactamente igual que los mayores poetas, porque si no habría esta identificación, no habría un disfrute de las demás artes, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a reflejarnos en este tipo de obras. Yo creo que a veces, como decía Guillermo, el arte, no solamente la poesía o la literatura, pero el arte es como un sensor de los tiempos que corren. Y a veces el arte puede también adelantarse a ciertas experiencias o ciertas miradas que posteriormente nos damos cuenta que existen. No sé, por poner un ejemplo, en la revista JAMA, que es una revista muy importante de medicina, hay un doctor, se llama el doctor Gelfman, que fue a Florencia a ver la estatua de Miguel Ángel, del David de Miguel Ángel, ¿no? En esta estatua ve una vena que salta, que sobresalta, y en esta vena es una observación. William Harvey, quien hace la descripción de la circulación sanguínea, todavía no hacía esta descripción del sistema circulatorio, pero Miguel Ángel de alguna manera pudo observar esto, ¿no? Pudo observar este detalle y se adelantó a la medicina en unos 100 años.
Y yo creo que todas las artes, esta capacidad de observar de las artes, puede darnos cuenta de las cosas que están sucediendo, sí, es una especie de registro, pero también de las que pueden llegar a pasar. Así es. Te preguntaría, ¿qué sigue para ti? ¿Hay otro poemario? ¿Qué viene? Seguir escribiendo, ¿no? Yo creo que la tragedia de la poesía es que uno no puede dejar de escribir poemas, ¿no? Y creo que también es parte de su atractivo, ¿no? Que invita a escribir, pero también invita a seguir leyendo y bueno, seguir con las consultas también. Maravilloso, ¿no? Qué privilegio de tus pacientes tenerte por ahí. Guillermo, para terminar, déjame decirle a nuestro público que esta serie está en YouTube, Así es. abierta, está en el canal de Gato Pardo. Me imagino que después vienen algunas otras historias, una segunda parte o no. Sí, bueno, estamos en conversación sobre esta segunda parte y bueno, para seguir contando este lado B de la cultura en México, como decías tú al principio, estamos como obsesionados, bueno, invadidos también por muchas noticias, pero estas otras historias que también son parte del cambio. Así es. Pues hay que ponerlas al frente también, ¿no? Así es. Es un cambio que a veces no se ve. Sí, no se ve, pero que también es tan efectivo como cualquier otro. Y sin embargo se mueve, ¿no? Así es, ¿no? Pues muchas gracias, querido Guillermo. Orlando, enhorabuena, un privilegio tenerte por aquí. Me imagino que tus libros están a la venta, ¿dónde los puede encontrar la gente? Sí, por supuesto, Cuadernos está a la venta en la librería El Sótano, en la librería del Círculo de Poesía y los pueden adquirir de manera online o física. Pues muy bien, muchísimas gracias de nuevo, enhorabuena y pues mucho éxito con esta serie, querido Guillermo. Muchas gracias. Al contrario, hasta pronto y gracias a todos por habernos acompañado. Recuerden que el programa se queda ahora transmitiéndose en Twitter a través de la cuenta N22 o Noticias 22 Digital y en unos instantes también lo encuentran en YouTube a través de Noticias 22 Digital. Nos vemos el próximo jueves, hasta entonces.